jueves iniciamos el estudio de la iglesia de Sardis. Y vimos lo que la palabra de Dios nos enseña en estos 6 versículos, que está del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a volver a leer rápidamente estos 6 versículos para seguir enfocándonos en la enseñanza. Me dice un amén cuando ya tienen el Apocalipsis 3, 1, 6. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y podemos ver que en todas las iglesias, en todas las otras iglesias que hemos estado estudiando, el Señor reconocía las obras buenas que venían haciendo, pero en Sardis no les dice absolutamente nada. Más bien les hace una advertencia, que ellos creían que estaban vivos, pero que estaban muertos. Ellos creían que eran cristianos, pero no lo eran. Ellos creían que eran iglesia y no la eran. Estaban muertos, porque sus obras no eran agradables a los ojos del Señor. Y eso lo comenzamos en el versículo 1, cuando dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y pudimos ir viendo que muchas iglesias, muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque nos gusta congregarnos en un lugar, porque sentimos cosas, porque me motivan, porque me caen muy bien las personas que llegan a la iglesia, y no nos estamos dando cuenta, no estamos examinando la palabra que se nos está enseñando, y probablemente estamos en una iglesia muerta y no nos hemos dado cuenta, porque nos hemos dejado llevar por nuestros propios deseos. El deseo de sentirme bien en un lugar. Y la mayoría de personas hemos escuchado decir: yo quiero buscar una iglesia donde yo me sienta bien. Y no precisamente está diciéndolo por la palabra, sino sentirse amado dentro de una iglesia. La gente anda buscando sentirse amado, sentirse aceptado en una iglesia, sin importar el tipo de palabra que le estén dando. Y eso es una advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Sardis.
Ustedes piensan que están vivos, pero no, están muertos. Porque la gente le gusta cuando todo va bien y todo el mundo lo reconoce. Ay, qué bonito, es que la iglesia de ustedes esto y la iglesia de ustedes lo otro. Y recibimos muchos elogios de nuestra iglesia. Y pareciera que eso es bueno. Pero veamos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 26. Apúntenlo si gustan. Vamos a leerlo. Ay de vosotros cuando todos los hombres salen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto es lo que sucede cuando nosotros andamos buscando la aprobación de Dios. La aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Y muchos queremos agradar al hombre sin importar que maltratamos el corazón de Dios. Y es por eso que tenemos que estar atentos a todo lo que la palabra nos enseña. Porque hay mucho cristiano, decía en esta enseñanza, mucho cristiano inofensivo. Mucho cristiano inofensivo. ¿Inofensivo para quién? Para Satanás. Es un cristiano que no hace nada. Que no corre ningún peligro. Las personas que están en el mundo. ¿Por qué razón? Porque cristianos que nos vemos y nos revolvemos con el mundo y pareciéramos que somos unos de ellos. Por eso somos inofensivos. Dice en esta enseñanza, si habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que esté viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Las iglesias evangélicas hemos venido también acomodándonos al mundo, adoptando cosas del mundo a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo, perdón, no a la nuestra, a la iglesia de Jesucristo. Hemos venido trayendo cosas para motivar a la gente, para que se sienta bien y se quede dentro de nuestras iglesias. Pero resulta que esto al Señor no le agrada. No le agrada. Porque somos un montón de cristianos que no queremos pagar un precio. ¿Cuál es el precio que debemos pagar nosotros como cristianos? El ser rechazados. El que el mundo no nos quiera. El que el mundo siempre está diciéndole, no, es que ustedes son muy radicales, ustedes son muy fanáticos. Yo no creo que Dios sea así. Porque la mayoría de las personas, el Dios que se han fabricado y el Dios que les han enseñado es un Dios muy distinto al que dice la Biblia. ¿Y por qué decimos eso? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Sardis? ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de Sardis? Le está diciendo que sus obras no son buenas delante de los ojos del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a analizar nuestras vidas. A analizar nuestras vidas.
si nosotros como cristianos en realidad estamos dispuestos a pagar ese precio. Hay que pagar un precio, hermanos. Muchas veces nos dicen, no es que ya Jesús pagó el precio, sí, el precio por todos nuestros pecados. Pero usted tiene que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Negarse a usted mismo. Negarse a usted mismo es un precio y que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho dejar que nuestras pasiones de la carne no nos gobiernen. Decía el rey David, alma mía, yo te ordeno que alabes a Jehová. David le estaba mandando una ordenanza al alma. Te ordeno que alabes. Entonces nosotros, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Somos inofensivos? Y estábamos viendo unas características, dice, de personas que tengan síntomas de un creyente moribundo o de una iglesia moribunda. Uno de esos puntos es estar satisfechos y descansar en los logros pasados, que eso lo vimos el jueves. Decir, uy, vieras cuando lloraba. Vieras cuando yo le hablaba a la gente, cómo la gente cambiaba, la gente quería escuchar al Señor. Pero resulta que ya eso no está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, nos sentimos satisfechos con los logros del pasado. Y aún así, el Señor nos pide que las obras nuestras sean mejores, las postreras que las que hacíamos anteriormente. Otra de estos puntos es estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Las formas. Muchos piensan que la palabra no es suficiente, hermanos. Por eso es que tenemos que hacer un montón de cosas que el mundo hace para atraer a la gente. Pero si ustedes se ponen a analizar qué hacía Pedro, qué hacía Pablo, qué hacía Juan, qué hacían esos discípulos para predicar, para atraer a la gente, era predicar la palabra de Dios. Pero hoy en día nos llenamos de muchas formas y adoptamos las formas del mundo para atraer a los hermanos a la iglesia. El mundo hace conciertos para atraer multitudes. Hoy la iglesia hace conciertos. Conciertos cristianos, donde se ven montones de cosas que nada tiene que ver con el cristianismo. Se hacen montones de encuentros, donde muchas veces lo que se hace es pedirle a la gente que invierta mucho dinero para un encuentro de estos. Y no sucede nada. Adoptamos cosas del mundo porque creemos que el escuchar la palabra, el escudriñar la palabra no es suficiente. Dice la palabra que el Señor dejó la predicación para nuestra salvación. La predicación.
La palabra tiene que ser suficiente. No tenemos que andar buscando formas, cosas para entretener a la gente, porque lo que hay son iglesias entretenidas con un montón de actividades y no hay tiempo para otras cosas más importantes que escuchar la palabra de Dios. Esos son síntomas de una iglesia que está moribunda. Otro síntoma, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Estamos tratando de arreglar situaciones meramente sociales. Dios no nos ha mandado eso. Dios nos mandó para la salvación la predicación. ¿Podemos ayudar? Sí, claro que sí. Debemos ayudar. Debemos ayudar conforme a tus posibilidades. Usted tiene un vecino y necesita ayuda, si por alguna razón está pasando, si usted puede darle algo de lo que usted tiene, dése. Podemos ayudar, pero recordemos que necesitamos ayudar y nuestro trabajo es salvar almas. Salvar almas. Eso es nuestro trabajo. Con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, vamos a salvar almas. Pero muchas veces estamos más metidos en las obras que en las almas. Y creemos que Dios nos va a tomar en cuenta simple y sencillamente porque andamos regalando por aquí y haciendo por allá, descuidando lo principal, que es la parte espiritual. Lo principal es la parte espiritual. Si usted se alimenta espiritualmente, a usted no tienen que decirle, mira, es que hay que ayudar. No, ya usted lo hace, porque el amor de Cristo está en usted y eso lo va a llevar a hacerlo. Tener más interés por las cosas materiales que las espirituales. Es increíble, hermanos. Es increíble y eso sucede en muchos lugares. Yo estaba en un movimiento anteriormente donde se capacitaba el que podía pagar, el que no podía pagar no se capacitaba, y eso sucede en la iglesia. En la iglesia cristiana, usted quiere ir a un seminario, usted quiere ir a esto, vale tanto. Si no puede, mi hermano, usted tiene que seguir ahí sin crecimiento. Porque el conocer cuesta. Más preocupados por la parte material que por la parte espiritual. Por eso, ¿qué hacemos nosotros con tener un templo grande y tener mucho espacio y que se llene más gente? Porque andamos buscando la parte material. Y podemos ser una de las iglesias que tenga mucha gente. Pero tal vez Jesús dice, ¿ustedes creen que están vivos? ¿No se están dando cuenta que van por un camino equivocado? Primeramente lo espiritual. Y Él es el que va a abrir puertas, porque Él va a abrir puertas, Él va a hacer lo que Él quiera con su iglesia. El problema es que la mayoría de nosotros nos hemos adueñado de la obra de Dios y vemos la obra de Dios como vemos una empresa. Y muchos hablan de eso. Muchos hablan de que la iglesia tenemos que verla como una empresa, que tenemos que hacerla crecer como crece una empresa.
como si nosotros fuéramos los dueños de las obras de Dios. Quiere ser esforzado, usted quiere que Dios te utilice y que la obra de Dios crezca. Camine conforme a la palabra de Dios. Cambiemos las actitudes que nos están todavía alejando del Señor. Y verá cómo Dios va a usar a esta iglesia. Y cómo Dios abrirá puertas si ese es el propósito de Dios. Tenemos que ocuparnos más de lo espiritual que de las cosas materiales. Oiga, hermano, porque si usted está metido en las cosas espirituales, por eso, qué maravilloso es cuando usted puede dar, pero usted no siente que te están sacando la plata de la bolsa. Porque muchos nos hemos sentido así, en ocasiones. Muchos de ustedes, uy Señor, pero es que yo mañana tengo que pagar, Señor, tengo que ir a pagar a Goyo. No iré. Primero la obra del Señor. Y saqué la plata que tenía para Goyo y se la di a la iglesia. Y muchos le dicen, eso es fe. Eso es fe. Yo quiero decirle que eso es un mal testimonio porque quedaste mal en Goyo y sos un cristiano amarraperros. ¿Y qué quiere Dios? Usted sabe que la obra de Dios se necesita mantener. Pero con alegría. No que sienta que te están sacando la plata de la bolsa. Con alegría, con gozo. Conforme Dios te ha prosperado. ¿Quién más usted y yo sabemos cuánto Dios nos prospera? ¿Y cuán agradecido tengo que ser yo para darle a Dios? No necesito yo decirle, usted tiene que dar tanto, porque usted gana tanto. No, eso no me corresponde a mí. Pero estamos más enfocados en la parte material que en la parte espiritual. Y ayer vi un mensaje duro con respecto a eso. Mercenarios, dice este hombre, ese pastor. Mercenarios son. Mercenarios de la iglesia. Porque se quieren enriquecer con la obra del Señor. Y sabe que lo más triste, lo que decía este hombre, dice que muchos de los que están ahí se están yendo al infierno. Porque están tomando lo mismo que tienen estos hombres que enseñan de esa prosperidad, de esa avaricia, los mismos creyentes la tienen. ¿Por qué? Porque saben que si yo doy, Dios me da. Entre más siembro, más recobro. Y nos volvemos le damos a Dios condicionado, no por amor. No por amor, sino por necesidad. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esos son síntomas de una iglesia moribunda. Y no hablamos solo en la parte de la iglesia, de nuestra vida personal, hermanos. Una parte, eso es indispensable dentro de la iglesia, pero usted personalmente, si usted es así con su vida, también está dando un mal testimonio. Usted está siendo una persona moribunda, un cristiano moribundo. Si usted piensa que usted siempre es ganar y ganar y ganar, está equivocado. O está equivocado. Y recordemos para aquella palabra cuando el Señor nos enseñaba que Jesús parecía que lo habían derrotado aquí en la tierra. Lo humillaron, lo golpearon, parecía que lo habían derrotado aquí en la tierra. Pero Él no andaba buscando la gloria en la tierra, sino el reino. Y muchas veces nosotros
vamos a parecer que nos derrotaron aquí en la tierra. Y no importa, mi hermano y mi hermana, no importa. No importa. Lo importante es que para el Señor nosotros seamos glorificados allá en el cielo. Bendigo la vida de un hermano que me mandó un mensaje. Usted sabe, hermanos, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que son características de un moribundo cristiano. Y quiero decirles que a mí me llegó muchísimo eso. Hablando de cómo nosotros hablamos mal de nuestros jefes. Y levanto la mano. Muchas veces caemos en eso. Y cuando caemos en eso, somos cristianos moribundos. Porque no estamos dispuestos a sufrir como sufrió Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de honrar a nuestros amos, nuestros jefes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque eso no lo vamos a hacer para que el patrón se sienta bien, lo vamos a hacer para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Síntomas de una persona moribunda, hermanos. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Hacer más fácil hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. ¿Usted qué es? Cristiano, católico, cristiano evangélico, aquí o allá. Y lo que muchas veces decimos pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. La única que existe, la que Él vino a plantar es su iglesia. Y a esa a la que nosotros pertenecemos. La iglesia de Jesucristo. Perder la convicción de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Oiga, esto es muy importante. Hoy se ha perdido convicción con respecto a la palabra de Dios. Se ha perdido convicción. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay cosas que nosotros decimos, sí, pero es que yo eso no lo veo de esa manera. Porque yo creo que el Señor quiso decir otra cosa. Es que eran otros tiempos. Es que, ya usted sabe que Pablo era muy machista. Y dejamos de tener esa convicción de que todo lo que diga la palabra es palabra de Dios y punto. Su opinión, mi hermana y mi hermano, sale sobrando. Lo que usted opine sale sobrando. Lo que vale es la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Porque si comenzamos nosotros a ver qué opina mi hermano Luis, qué opina mi hermano Juan Carlos, qué opina mi hermano Reinaldo, qué opina mi hermano Carlos, ¿qué opina Leila? ¿Qué opina Jessica? ¿Qué opina Cristi? ¿Qué opina Arlene? Todos tendríamos diferentes opiniones. Y nunca vamos a llegar de acuerdo. Luis va a defender la suya. Carlos va a defender la suya. Nuestro hermano Juan Carlos va a defender la suya. Nuestro hermano Carlitos igual. Todos vamos a defender nuestra propia opinión. Pero aquí la que cuenta es la de él. Ni la mía, ni la suya. No, es la de él. Su palabra es la que es veraz. Es su palabra.
no las mías. Su palabra es irrefutable, la mía sí. Por eso hay mucha iglesia que está muerta hoy. Porque hemos comenzado a buscar ciertos trillos dentro de la palabra que me permitan hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Y buscamos por todos lados y comenzamos a buscar en la Biblia algo de lo que me pueda ayudar para yo comenzar a hacer lo que yo quiero. Y sacamos un texto fuera de contexto para hacer lo que yo quiero. Dice varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia de Sardis. Oiga qué fuerte. Eran como un museo de animales disecados. O usando la palabra del Señor que aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados. O flores artificiales sin olor. Eso era la iglesia de Sardis. Una iglesia muerta. Un museo donde usted va y hay un montón de animales que están disecados. Parecieran vivos, pero están muertos. Están disecados. Y así está la iglesia, hermanos. Mucha iglesia, muchos que se creen iglesia están así. O muchos de los que tal vez creemos que somos iglesia, estamos así. ¿Cómo saber usted y yo si somos iglesia? Si en su corazón está el deseo de que la palabra, lo que me enseñe, yo quiero comenzar a trabajar en ella. Porque eso es ese es el amor que yo le tengo a Cristo. Ese es el amor que yo le tengo. Porque para uno es negarse a uno mismo. Un ejemplo, cuando este hermano me daba esta enseñanza y hablaba de los jefes, y yo, pero si conocieran el mío. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que honrarlos, aunque sean odiosos. Tengo que honrarlos. La única manera en la que usted puede no honrar a su patrón es si te lleva a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero ahí en fuera tenés que honrar. Y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame para poder callar, Señor. Para no abrir mi boquita, que es lo que hace que sea sepulcro blanqueado. No es fácil, ¿verdad que no? No. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Es que ahí es donde viene la palabra, mi hermana. Si no lo hacemos, si nuestro corazón no es agradar a Dios, agradar a nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas, en todo, porque Él viene por su iglesia sin arruga y sin mancha. Y si yo no estoy dispuesto a eso, mi hermano, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Le compartí ese mensaje a mi esposa. Le digo, tengo que hacer reunión de los muchachos porque estamos mal. No estoy hablando de acá, sino estoy hablando de los que trabajan conmigo, para que no me hagan comentarios, para comenzar a trabajar en eso, ¿no? Es que la palabra lo que nos tiene que llevar es a decir, bueno, ya el Señor habló, yo voy a comenzar a trabajar en esto.
O si no, eso fuera como que entró por aquí y salió por acá. Y eso no funciona, hermano, no funciona. Como cristianos nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra nos da. ¿Qué es lo que hace la palabra? Irnos perfeccionando. No somos perfectos, nos va perfeccionando, eso es lo que hace la palabra. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, me doy cuenta que tengo una imperfección, que estoy cayendo en algo que a Dios no le agrada. Entonces, esa palabra, Dios me la manda, la escucho, porque me dice, yo te quiero perfeccionar en esta área, me estás fallando en esto. Como le dice el Señor en la iglesia de Éfeso, yo reconozco tus obras y sé que eres, dice la palabra. No vamos a batear, ¿qué es lo que le dice el Señor a Éfeso? Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. El Señor comienza a reconocer todo eso. Yo conozco, yo sé. Pero hay estas cosas que también tienes que cambiar. Entonces, a mí me puede decir, yo sé que usted se está sacrificando, yo sé que usted está forzándose, yo sé que usted está haciendo esto. Pero esto no me gusta de ti. Arrepiéntete y cambie. Eso fue lo que yo recibí. Arrepiéntete y cambie. Y eso es a eso es lo que nos tiene que llevar la palabra a nosotros. Por eso estamos aquí, para ser perfeccionados. Para que cuando Él venga por su iglesia, sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero si yo digo, no, es que eso es... No, ¿para qué? Jamás. Y le decía yo, a mi amigo le decía yo, y lo más fácil tal vez para uno sería decir, no, mejor no voy de este lugar. Entonces no estamos dispuestos a ser purificados en el fuego. Si Dios me puso ahí, es porque me quiere enseñar algo. Y tengo que aprenderlo. ¿Y cómo? Por el fuego. Y dale gloria a Dios por eso. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, ahí en el mismo que leímos hace un ratito. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no estás atento. Eso es como que vengamos nosotros aquí a la iglesia. Y usted ha visto que hay veces, hemos podido notar que hay gente que le gusta, se mete mucho en la adoración y en la alabanza, pero en la palabra pasan muy dispersos, conversando, viendo para allá. No están atentos a lo que la palabra dice, ¿verdad? No están atentos. Y así, ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Qué vamos a escuchar? Lo que Dios nos está hablando en ese momento. Entonces, la palabra de Dios nos dice que estemos vigilantes, estemos atentos a lo que la palabra nos está hablando. Porque la palabra lo que nos está hablando es para perfeccionarnos, para cambiarnos, para ser cada día mejores cristianos, para la gloria de Dios. Afirma, sé valiente y afirma las otras cosas que están para morir, para que no, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
quién le está hablando el Señor aquí? Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. El que está atento es el verdadero cristiano. Ese es el que está atento, el verdadero cristiano. El que sabe que tiene muchas cosas por cambiar, pero está atento, esperando a ver qué es lo que Dios nos va a decir, porque tenemos que cambiar. A ese remanente es el que Dios le está hablando, porque los otros no lo escuchan. Los otros que no están interesados no lo van a escuchar. Recuerda que leíamos en el estudio anterior con respecto a la iglesia de Tiatira, que decían que habían cristianos del mundo y cristianos espirituales. El cristiano del mundo es el que puede estar acá y no quiere recibir la palabra. El cristiano espiritual es el que ve la oportunidad de cambiar a través de lo que la palabra nos está hablando. Es una oportunidad que Dios nos está hablando de decir, hay cosas que debes cambiar. Y yo te estoy diciendo que lo que debes cambiar es mi palabra la que te está confrontando, para que cambies. Entonces, este mensaje que Dios le da en Apocalipsis 2 y 3, se lo dice a ese remanente que quería, que anhelaba cambiar. Y yo quiero decirles, es por eso que ustedes están aquí. Es por eso que ustedes están aquí, porque si ustedes les gusta escuchar esa confrontación de la palabra, Dios está hablando a ese remanente que son ustedes y que soy yo. Nos está diciendo. Porque Él está viendo que nosotros estamos anhelando cambiar para la gloria de Él. Aprender más de Él. Por eso estamos aquí. Si no, entonces no nos complicaríamos, si no fuéramos también para donde nos sintamos mejor. Pero Dios está hablando de un remanente, hermanos. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilantes. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces habían sido capturados debido precisamente a la falta de la vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar. Pero esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente por la tentación, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, por donde menos lo esperemos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Porque si usted es una iglesia viva, usted va a ser tentado. Usted va a ser tentado. Si usted es una iglesia viva, usted va a ser tentado. Satanás a la iglesia muerta no le va a poner tanto pelo porque ya las tiene.
Pero la que está viva va a comenzar a ponerle mucha tentación. Y es por eso que tenemos que estar preparados. Y muchas veces, hermanos, muchas veces yo cuando veía esta enseñanza, yo lo veía de un punto de vista que muchos cristianos se sienten seguros en una iglesia, se sienten seguros de todo lo que el pastor dice, está bien, se sienten protegidos, se sienten seguros de ese guía espiritual que tienen. Y entonces no son vigilantes. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces para los hermanos lo que el pastor dice aquí está bien y punto. Y no son vigilantes, no llegan a ver, a estudiar la palabra, a ver si todo lo que el pastor dijo con respecto a esa palabra está aquí en la Biblia. Si es lo que la Biblia dice. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes. No podemos nosotros creernos que estamos protegidos. Muchas veces solamente porque estamos yendo a una iglesia y porque nos gusta, porque el pastor tiene mucho conocimiento. No, estemos vigilantes. Escudriñemos la palabra. Rebusquemos nosotros qué es lo que el Señor está diciendo. Porque vean, yo les garantizo que si ustedes lo hacen, Dios les va a ampliar más el conocimiento a ustedes también. Lo que podemos escuchar en la palabra, en la iglesia, hay veces no alcanza el tiempo, hermanos, para terminar de desarrollar todo lo que la palabra nos quiere decir. Pero aquellos que son vigilantes, aquellos que se esfuerzan y llegan a escudriñar a sus casas y buscan en sus casas, tienen tiempos, Dios les va a ir ampliando el conocimiento y van a sacarle más provecho todavía a la enseñanza. Pero es necesario estar vigilantes y no quedarnos resguardados solamente con lo que nos dice. Esforcémonos, hermanos, para que el Señor nos vaya cambiando y nos vaya ayudando a cambiar todas esas áreas que nos faltan por cambiar, porque solamente a través de Él podríamos hacerlo. Solamente lo que Él pone en nuestros corazones, porque es un temor reverente, amados. Es un temor reverente. Ese temor de decir, ¿cómo esto que yo estoy haciendo maltrata el corazón de Dios? Lo que yo estoy haciendo. ¿Cuánto daño le podré estar haciendo yo a la obra de Dios con mi manera de vivir? La falta de estar alerta espiritual puede resultar muy costoso. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes. Si quieren lo apuntan ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, velad, estar atentos. Y estar atentos.
Esforcémonos, hermanos. Dejemos nuestra pereza, cambiemos cosas que hacemos para tener más tiempos con el Señor, porque eso es estar velando, para que cuando el diablo venga, ahí sí él va a encontrar un muro que no lo va a dejar pasar, porque él también, él va a ver la gloria de Dios en tu vida. Y recuerde que cuando el Satanás, los demonios veían a Jesús, huían. Y usted refleja la luz del Señor y él va a huir, pero es necesario que nosotros brillemos con esa luz, y eso solamente a través de la palabra. Es necesario que brillemos. Afirma las cosas que están por morir. Parece que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban por morir, para morir. Pero si las ascuas, quiere decir brasas, no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. Es necesario tener esas brasas encendidas, porque si no, nuestro amor al Señor se va a enfriar, hermanos. Se va a enfriar. Deje usted de venir 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, y usted siente que se va a enfriar. Deje leer usted la palabra en su casa, deje leerla. Y ya hoy no pudo. Ya usted no pudo leer la palabra. Ay, el Señor sabe que mi corazón era tener un ratito, pero ya hay tanto trabajo, el tiempo, no pude. Y ya mañana tampoco pudo. Y pasado mañana tampoco pudo. Y cuando se da cuenta, usted se va enfriando y ya no tiene tiempos para leer la palabra. Tenemos nosotros que mantener esa brasa encendida. No podemos dejar que se nos apague. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros. Una iglesia viva. Es cuando nosotros no dejamos que nada nos aparte de los caminos de Dios. Que no haya nada que nos aparte de Él. En aquella iglesia habían algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro del languidecer. ¿Qué quiere decir languidecer? Que estaban a punto de perder su fuerza y su vigor, de decaer, de que se desaniman y ya está, nos apartamos. Aún esos creyentes, aún usted y yo, si no mantenemos viva, si no mantenemos esa llama encendida, estamos a punto de perder nuestra fuerza, nuestro vigor y desanimarnos y echarnos para atrás. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo en estos versículos. Perder su fuerza y su vigor por completo en medio de ese ambiente asfixiante. Por lo general, cuando vivimos un ambiente asfixiante, cuando usted se siente que lo están presionando mucho, cuando usted se siente que, cuando sentimos, la mayoría de nosotros no nos gusta la soledad, nos sentimos solos cuando nos apartan, cuando nuestra familia ya no quiere nada con nosotros, nos sentimos solos, nos sentimos asfixiados. Es una situación asfixiante
donde tal vez en el trabajo, por ser cristiana, ya solamente bromitas y esto y lo otro, y que ya se está muerta, que mire, usted no se ha dado cuenta que usted está muerta, ni respira ni nada. No, por lo mismo, porque no estamos en las cosas del mundo. Entonces, muchas veces se convierte toda esta situación en un ambiente asfixiante. Y estamos en peligro. Estamos en un peligro de perder nuestras fuerzas y decir no. Eso sucede mucho en nuestras casas. Los que por alguna razón hasta hoy las parejas están viniendo solos, probablemente en sus casas puede haber un ambiente asfixiante y puedan sentir de que ya mejor retroceder. Yo creo que muchos hemos pasado por eso. Hemos estado y creemos que estamos dando nuestro mayor esfuerzo y estamos haciendo las cosas bien para agradarle al Señor, pero las cosas comienzan en la casa a ponerse al contrario, patas para arriba, y la esposa o el esposo comienzan a asfixiarnos, a decirnos: ¿y usted qué? Solo Dios, usted se ha vuelto una pandereta, y usted esto y usted lo otro, y comienza eso a asfixiarnos, que tenemos que estar atentos porque podemos perder nuestras fuerzas y nos podemos salir del camino. Y solamente a través de la palabra, de esa brasa encendida, de esa palabra que es la que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, es lo único que te va a dar la fortaleza para decir: yo sigo adelante. Aunque esté en este ambiente, yo sigo. Yo sigo. No importa, porque yo voy a continuar, porque yo sé que si yo me esfuerzo y doy testimonio, mis hijos pueden venir, mi esposa puede venir, mi esposo puede venir a los caminos del Señor. Pero yo no puedo desmayar. Yo no puedo. Y este era el remanente que había en esta iglesia. Un remanente que, aunque estaban en un ambiente muy difícil, el Señor les estaba dando ánimo a ellos y decirle: yo sé que hay muchas cosas todavía, pero no permitan que esa llama se apague. Sigan adelante. Sigan adelante. Dice, debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Eso es lo que nos lleva. Su testimonio, su ejemplo, es lo que va a impactar al resto cuando usted ve que hay algo que está mal dentro de aquí de la iglesia. Pero usted se esfuerza y usted sigue adelante y usted da su ejemplo de que la palabra viene haciendo usted misma dando ejemplo a los otros hermanos, y los otros hermanos van a ir viendo ese ejemplo y van a querer también ir cambiando sus vidas. Por eso es importante, hermanos. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles. Vamos a terminar de esta parte porque es muy importante. Me da un segundito nada más. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se habían extraviado para que volviera a la fidelidad al Señor. No obstante, si
si una iglesia deja de serlo, ¿cuándo deja una iglesia de serlo? Cuando comenzamos nosotros a dejar la palabra de un lado para seguir con nosotros, con lo que nosotros pensamos que debemos de hacer con ellos. Y esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Sin embargo, aquí todavía había un remanente y Dios le estaba diciendo a ese remanente: quédense aquí porque todavía esta iglesia, todavía la iglesia. Pero si ya dejan de serlo, vea lo que dice en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Ustedes están atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Ustedes saben que si yo estoy enseñando algo mal, ustedes tienen que venir, ustedes tienen que confrontarme, ustedes tienen que decirme: pastor, a mí no me parece lo que usted dijo con respecto a esta palabra, porque no es lo que la palabra de Dios dice. Pero resulta que ustedes llegan y me dicen: pastor, mire, es que usted está hablando aquí, nos está diciendo que los diezmos tenemos que darlos, porque si no le robamos al Señor, y que esto, y que esto, y que lo otro. Pero resulta que yo les digo, yo hago caso omiso a lo que ustedes me están diciendo. No me arrepiento, como dice aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. No me arrepiento, sigo haciendo las cosas como a mí me parecen. Ya yo dejo de ser una iglesia. Lo que dice el Señor aquí: y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos siempre a las enseñanzas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sigue diciendo que la separación puede ser la única alternativa. Y está en Apocalipsis 18:4. Oiga, hermanos, si ustedes están en un lugar y ustedes saben que nos salimos de la palabra de Dios y estamos haciendo cosas que no van conforme a la palabra de Dios, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. Salgan huyendo. Si ustedes hicieron todo lo posible para que las cosas caminen conforme a la palabra de Dios y seguimos de tercos haciendo las cosas como nosotros nos parezca, el Señor dice: huyan de aquí, salgan, déjenlos a ellos con sus pecados y huyan ustedes. Pero muchas veces nos quedamos por amor al pastor. Ay, es que la pastora es tan buena y el pastor es, no, yo ahí me quedo, yo ahí nací, yo ahí me quedo. Sin importar la enseñanza que ustedes están recibiendo. Y dice el Señor que ustedes tienen que huir, porque si no, ustedes son partícipes de los pecados que hay dentro de un templo así. Y ustedes van a tener que sufrir las plagas que va a sufrir esa obra. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios. Bueno, hermanos, nos vamos a quedar acá para no hacerlo muy largo el día de hoy.